esta Semana Santa en esta visión mundial aplicada a Venezuela, pero también desde Roma? Bueno, la Semana Santa es para los cristianos y para los cristianos católicos la gran semana, digamos. Es la semana más importante en el año litúrgico y en el año de la vida también de todos los cristianos. La Semana Santa, por un lado, está cerrando un tiempo importantísimo que es la Cuaresma, que es un tiempo para digamos, para la reflexión personal, para la reflexión comunitaria. Yo creo que la Cuaresma es un tiempo en el que los cristianos y los católicos revisamos cómo está la calidad de nuestro amor, la calidad de nuestra caridad, las obras de generosidad y de solidaridad con el mundo, y evidentemente la Cuaresma está como muy pegado también a la realidad que el mundo vive, ¿no? Una Cuaresma alejada de la realidad sería una Cuaresma como muy lejana también al mensaje y al Evangelio de Jesús, que está como muy metido en la realidad del pueblo de Dios, ¿no? En los evangelios se vivió esa Cuaresma o no? No, en los evangelios no se vive como tal la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo que surge de muchas tradiciones, entre esas los mismos capítulos del Evangelio que hablan de los 40 días que Jesús se tomó en el desierto. Exacto. Para revisar su filiación con su Padre, ¿verdad? Hubo la tentación ahí del demonio también. Además hubo las tentaciones y de alguna manera eso luego se convirtió en una tradición en la iglesia, en el sentido de cómo los cristianos también revisamos nuestra actitud frente a las tentaciones del mundo de hoy o a las cosas que nos alejan, no solo de Dios, sino de los otros, ¿no? Las realidades de injusticia, de irrespeto a la dignidad, que todavía, digamos, son dinámicas propias del mundo de hoy en el que los seres humanos todavía padecemos. Hoy en día hay un mundo en el que la falta de diálogo, la falta de caridad, la falta de disponibilidad al bienestar del otro afectan considerablemente la dignidad, la justicia, la paz, digamos, en el mundo de hoy, y lo vemos en distintas realidades del mundo. Yo creo que es una cosa importante para llegar a la Semana Santa, porque al fin y al cabo la Cuaresma es un tiempo de revisión personal y de revisión comunitaria, pero no es el culmen de la vida cristiana. El culmen de la vida cristiana está puesto en Jesús, y en Jesús, que es el Hijo del Dios de la vida. Por eso la Semana Santa, digamos, termina ese camino de la Cuaresma y termina en la fiesta de la Pascua. ¿Y por qué esa entrada triunfal en Jerusalén y todo lo que significó las palmeras y el éxito inicial? Sí, bueno, evidentemente la Semana Santa, digamos, de alguna manera, cuando el cristiano llega a la Semana Santa, es el tiempo en el que el creyente puede entrar, digamos, profundamente en los misterios de la vida cristiana, que tienen que ver con acompañar o rememorar, acompañando los momentos vividos por el Señor, los últimos momentos vividos en su vida, en su entrega por la humanidad. Y bueno, digamos, pasamos como hay un contraste entre la entrada de Jesús a Jerusalén, aclamado y recibido por los suyos, que principalmente son los más pobres de entonces y los más necesitados de entonces, a quien Jesús ha dedicado su vida y su servicio, Jesús y los suyos también, ¿no? En principio sus discípulos, la gente que lo seguía, a ver cómo la consecuencia de su compromiso con los otros y su compromiso con la gente más vulnerable termina en poner en peligro su propia vida, porque incomoda a una serie de instituciones en su misma tierra, y las consecuencias de ese compromiso es el castigo de la cruz, ¿no? Pero precisamente no son los romanos, al contrario, quieren salvar a los romanos, pero son los suyos los que lo entregan a los romanos, ¿no? No. Bueno, ahí habría que ver. Son los suyos en el sentido de que Jesús es judío. Claro. Lo que no se ha podido es entender con las autoridades del templo. Claro. Digamos, Jesús va marcando unas pautas y unos principios que le vienen del Evangelio, que tienen que ver fundamentalmente con la capacidad de la persona, de si realmente cree en Dios, la capacidad de amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Y Jesús de hecho, lo ha dicho. Todos los acompañantes son judíos también. Y todos sus acompañantes son judíos, lo cual va a suponer después un quiebre afectivo interesante en la vida de sus seguidores, cuando se dan cuenta que, bueno, otras dinámicas marcadas por una ley que se impone de alguna manera, y que no, evidentemente estamos hablando de unas instituciones y un judaísmo de entonces, ¿no? Pero se cumplió lo que el Torá, la Biblia, había señalado de antemano en el sacrificio en la cruz, ¿no? Bueno, digamos, ahí hay como distintas tendencias. Hay quien cree que, bueno, que esa cruz estaba predeterminada para Jesús. Yo creo que en una reflexión mucho más reciente y mucho más analizada de la teología, esa cruz significa la consecuencia del compromiso humano de Jesús. Es decir, esa cruz tiene que ver con una manera de darse el Señor y dar su vida por la humanidad, de manera que
el compromiso que afecta a algún tipo de instituciones, incluso al Imperio Romano, pone en peligro la vida de Jesús, y el castigo que le aplican es el castigo que le hubieran podido aplicar a cualquiera que consideraran delincuente en su tiempo, a los ladrones, a los que habían asesinado a alguien. Jesús sufre en ese momento. De hecho, muchos años después, cuando el Imperio Romano se canse frente a las pretensiones autonomistas del pueblo de Israel, más o menos en los años 70 después de Jesús, el Imperio Romano invadirá definitivamente Jerusalén, claro, destruirá el templo y crucificará a más de 3.000 hombres en las murallas de Jerusalén. Era un castigo propio para los delincuentes más peligrosos al imperio, ¿no? Padre Muciotti, seguimos hablando con usted, pero vamos a compromisos comerciales con la pregunta del papel de Judas, si realmente fue el hombre que más sufrió porque era el predeterminado a entregar a Jesús, si no fue una especie de suicidio divino, el del propio Jesús. Ya regresamos.